Me juró que estaba en la oficina, trabajando hasta tarde como siempre lo hacía para evitar las tensiones en casa, pero esa noche algo en mi interior me decía que no era así. La casa de mi hermana, esa pequeña y tranquila casa en el barrio, parecía tranquila a primera vista, iluminada suavemente por la luz de la calle, con la puerta entreabierta y el silencio que solo la noche puede ofrecer. Mientras caminaba lentamente por la acera, con el corazón latiendo desbocado, sentí esa sensación extraña, esa que nunca había experimentado antes, una mezcla de inquietud y esperanza, como si algo importante estuviera a punto de revelarse. Había llegado con la intención de cenar, con la esperanza de que, tal vez, esa noche pudiéramos compartir algo simple pero lleno de confianza y amor. Preparé en silencio la mesa en la cocina, colocando con cuidado cada plato, cada cubierto, pensando en lo que diría cuando lo viera. La rutina de siempre, esa que parecía tan segura y estable, se había convertido en un refugio para mí, un espacio donde podía confiar en que todo estaría bien. La casa olía a pan recién horneado y a café, aromas que siempre me recordaban la calidez de su presencia, la forma en que me esperaba con una sonrisa, con esa mirada llena de cariño que nunca fallaba. Mientras tanto, en la sala, la televisión permanecía apagada, y en la mesa, las velas que había encendido para crear un ambiente íntimo y acogedor estaban parpadeando suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. La tranquilidad parecía casi demasiado perfecta, demasiado ordenada, pero en mi interior algo me decía que esa noche sería diferente. Me senté en la silla, con la esperanza de que quizás, en el silencio y la calma, pudiera escuchar su voz, o al menos, sentir su presencia en el aire. Y entonces, justo cuando me disponía a servir la cena, noté algo que no encajaba. Un auto estacionado frente a la casa de mi hermana. No era el suyo. Era un vehículo que no reconocía, oscuro, con las luces apagadas, pero visible en la penumbra. Durante un instante, mi corazón se detuvo, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era una presencia que no debería estar allí. La luz de la luna reflejaba su parabrisas, y en ese momento, sentí que esa pequeña casa, esa imagen de tranquilidad, se había convertido en escenario de algo mucho más profundo y perturbador. Me levanté lentamente, sin querer hacer ruido, tratando de no alterar la calma que parecía envolver todo. La incertidumbre me embargaba, mezclada con un temor que no lograba explicar del todo. ¿Quién podía estar allí a esa hora? ¿Qué razón tenía para estacionarse frente a la casa de mi hermana? La duda me invadía, y cada segundo parecía prolongarse en una eternidad. Miré por la ventana, intentando discernir si había alguien dentro del auto, si se movía, si me estaban observando. Pero todo permanecía en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente se llenó de preguntas, de posibles escenarios, de miedos y de recuerdos que parecían cobrar vida en la penumbra. La confianza que siempre había sentido en esa relación, en esa historia que habíamos construido juntos, parecía tambalearse ante la incertidumbre. La misma confianza que me había llevado a preparar esa noche con tanto cariño, a esperar que todo fuera perfecto, ahora se enfrentaba a una realidad que no podía entender del todo. La noche, que antes era un refugio de calma, ahora se tornaba en un escenario de tensión y misterio. A medida que miraba esa figura oscura, mi corazón latía con fuerza, y una sensación de duda y de traición empezó a crecer en mi interior. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué no estaba en la oficina? ¿Qué ocultaba esa noche? La esperanza de una explicación tranquila se desvanecía, dando paso a una inquietud que no podía controlar. Mientras el silencio se volvía cada vez más denso, supe que esa noche, la confianza y el amor que creía firme se iban a poner a prueba de una forma que nunca imaginé. Y en ese momento, comprendí que, aunque intentaba mantener la calma, algo en mi interior me gritaba que aquella noche sería el comienzo de una verdad que cambiaría todo para siempre. Había llegado esa noche con una esperanza intacta, con la ilusión de que todo estuviera en su lugar, como siempre había sido. Después de días de trabajo agotador, de largas horas en la oficina, de buscar excusas para no volver a casa y enfrentarse a la rutina de cada día, esa noche había planeado algo diferente. Quería sorprenderlo, dedicarle un momento especial, recuperar esa chispa que parecía haberse apagado en medio de las obligaciones y las preocupaciones cotidianas.
Pensaba en cómo prepararía la cena, en la luz suave de las velas que había colocado en la mesa, en la música que había elegido para crear un ambiente cálido y romántico. Tenía en mente una noche tranquila, llena de miradas cómplices, de palabras que nunca se dicen lo suficiente, de una noche en la que ambos pudieran desconectarse del mundo y simplemente disfrutar del uno del otro. En mi mente, imaginaba que quizás, al llegar a casa, lo encontraría allí, esperándome con esa sonrisa que siempre lograba derretirme por dentro. O tal vez, que llegaría con un ramo de flores o con algún detalle que demostrara cuánto pensaba en nosotros, en nuestro amor. La idea de esa noche perfecta me llenaba de esperanza, de sueños que se renovaban con cada pensamiento. Soñaba con una cena a la luz de las velas, con risas compartidas, con una complicidad que creíamos perdida en medio de la rutina. Quería sentir que, a pesar de todo, seguíamos siendo dos personas que se apoyan, que se aman, que construyen algo fuerte y genuino. La expectativa era simple, pero poderosa, una noche de intimidad, de sinceridad, de reconexión. Esa noche, quería dejar atrás las dudas y los miedos, cerrar los ojos y sentir que todo estaba en su lugar, que el mundo afuera no importaba, que solo existíamos nosotros en ese pequeño refugio. La idea de verlo llegar, cansado quizás por el trabajo, pero con esa mirada que tanto me gustaba, me llenaba de una ternura infinita. Pensaba en cómo le prepararía su plato favorito, en cómo le daría un abrazo fuerte y cálido, en cómo, en medio de la tranquilidad, podríamos volver a encontrarnos en ese espacio de amor que siempre habíamos cuidado. Todo parecía encajar en esa visión de una noche soñada, donde las preocupaciones se disolvían y solo quedaba la felicidad de estar juntos. La sensación de anticipación me envolvía, y cada pequeño detalle que había preparado parecía reflejar esa ilusión, esa confianza en que, a pesar de los obstáculos, nuestro amor seguía siendo fuerte y real. La idea de una noche juntos, sin prisas, sin problemas, solo nosotros dos, era todo lo que necesitaba para sentirme plena y esperanzada. La noche, en mi mente, era un regalo que nos daríamos, una oportunidad de reconectar, de recordar por qué nos habíamos enamorado en primer lugar. Sabía que quizás era una ilusión, que en el fondo, en mi corazón, también había una duda que no quería aceptar, pero prefería aferrarme a esa esperanza, a esa imagen de un reencuentro lleno de amor y ternura. Por eso, ese auto estacionado frente a la casa de mi hermana, esa presencia desconocida en medio de lo que parecía un hogar tranquilo, fue como un golpe directo a mis sueños. La contradicción entre lo que esperaba y lo que la realidad parecía esconderse en ese vehículo oscuro me hizo sentir que quizás todo ese romanticismo, toda esa ilusión, estaban a punto de desvanecerse en un instante. Pero en ese momento, todavía no lo sabía. Solo podía imaginar la noche perfecta que había soñado, esa que ahora se enfrentaba a una verdad mucho más dura y sorprendente. La esperanza todavía latía fuerte en mi pecho, aunque el miedo comenzaba a asomar por las esquinas de mi mente, preparándome para lo que vendría. La noche seguía envolviendo todo en un silencio casi inquietante, y aunque mi corazón aún latía con la esperanza de esa noche perfecta que había imaginado, algo en el ambiente comenzaba a parecer fuera de lugar. La idea de esa noche romántica, de esa reunión de amor y confianza, se diluía lentamente ante pequeños detalles que, en su conjunto, empezaban a generar una sensación de desconcierto en mi interior. No podía evitar notar que, en medio de la calma aparente, había algo extraño en el aire, como si el tiempo hubiese dado un pequeño giro y todo lo que antes era familiar ahora se presentaba con matices inquietantes. Primero, fue un pequeño mensaje en mi teléfono, una notificación que aparecía en medio de la pantalla cuando ya estaba en la puerta de la casa de mi hermana. Era de él, o eso parecía, pero la palabra escrita parecía cortada, incompleta, como si alguien hubiese enviado el mensaje a la carrera o con miedo de que alguien lo viera. La frase decía simplemente, todo está en orden. No había emoticones, ni signos de puntuación, solo esas palabras que, en ese instante, resonaron en mi cabeza con un eco extraño. La sensación de calma que había sentido antes empezó a desvanecerse, reemplazada por una duda que crecía rápidamente. ¿Por qué enviaría algo así? ¿Qué quería decir con todo está en orden? La respuesta parecía demasiado sencilla, demasiado perfecta, y eso me hizo fruncir el ceño. La noche,
que hasta entonces había sido una promesa de amor y reencuentro, empezaba a tornarse en un laberinto de incertidumbre. Luego, fue el retraso. Había esperado que, en cuestión de minutos, escuchara su llave girando en la cerradura, que entrara en casa con esa sonrisa cansada pero cálida que siempre tenía, pero el reloj parecía ralentizarse con cada minuto que pasaba. La esperanza de que llegara pronto se transformó en una inquietud creciente. Le envié un mensaje más, solo para confirmar que todo estaba bien, pero no respondió. La tensión empezó a crecer en mi pecho, y la atmósfera en la casa se volvió más densa, más pesada. La luz de las velas parecía bailar con mi ansiedad, y el silencio se hacía cada vez más ensordecedor. La idea de que algo no cuadraba empezó a instalarse en mi mente, como una sombra que no quería dejarme en paz. Y entonces, noté un pequeño detalle que no había percibido antes, un perfume desconocido, una fragancia que no reconocía, que parecía flotar en el aire con una intensidad casi incómoda. Era un aroma dulce, floral, pero con algo más, algo que no lograba definir y que me hizo cerrar los ojos por un momento, tratando de entender si ese olor había estado allí antes. Pero no era de él, ni de ninguna de las cosas que usualmente usaba. Era una presencia extraña, como si alguien más hubiera estado en esa casa, en ese ambiente que parecía tan familiar. La mezcla del perfume con la sensación de que el mensaje no tenía sentido, y con el retraso en su llegada, empezó a crear un nudo en mi estómago. La esperanza, que antes me daba fuerzas, ahora se estaba desvaneciendo lentamente, reemplazada por una duda profunda, por un presentimiento que no quería aceptar. Cada pequeño detalle parecía apuntar en una sola dirección, algo no estaba bien. La tranquilidad de la noche, esa calma que tanto anhelaba, se convirtió en una especie de juego de luces y sombras en mi mente. La imagen de esa casa, que antes parecía un refugio, ahora parecía un escenario de algo más oscuro, más complejo. La incertidumbre se metía en cada rincón, en cada suspiro, en cada respiración. La sensación de traición empezaba a hacer mella en mí, como si la confianza que había depositado en él se estuviera resquebrajando en ese instante, en medio de pequeñas pistas que, en conjunto, lograban crear un cuadro cada vez más inquietante. Pensé en todo lo que había planeado esa noche, en la ilusión que había puesto en cada detalle, en cada momento de esperanza. Pero ahora, esas ideas se veían empañadas por la duda. ¿Y si todo eso era solo una fachada? ¿Y si esa noche perfecta que había imaginado solo había sido un espejismo? La presencia de ese mensaje cortado, el retraso en su llegada, ese perfume desconocido. Todo parecía conspirar para hacerme sentir que algo no encajaba, que esa historia que creía conocer, esa relación en la que confiaba ciegamente, estaba empezando a desmoronarse en silencio. El silencio, que antes parecía solo una pausa necesaria, ahora era un enemigo silencioso que alimentaba mis sospechas. La tensión en mi cuerpo crecía, y con ella, la sensación de que algo importante estaba a punto de salir a la luz. La noche, que había sido pensada como un momento de amor y sinceridad, se estaba convirtiendo en un escenario de dudas y miedos, en una prueba que podría cambiarlo todo. La esperanza todavía permanecía en mi pecho, pero la duda, esa sombra persistente, comenzaba a apoderarse de cada rincón de mi mente, preparando el terreno para lo que viniera. La tensión había llegado a su punto máximo, y cada segundo parecía una eternidad en la espera de una explicación, en la esperanza de que todo no fuera más que una mala interpretación. Pero la realidad, esa que se hacía presente con cada pequeño detalle acumulado, no podía ser más cruel. Cuando finalmente me acerqué a la ventana, la imagen que vi me atravesó como un puñal en el pecho, dejándome sin aliento y con una sensación de vacío que nunca antes había sentido. Allí estaban, claramente visibles a través del cristal, ellos, juntos, en una escena que parecía sacada de una pesadilla. Él, de espaldas, con su rostro parcialmente visible, sosteniendo con una mano la cintura de ella mientras la miraba con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. Ella, con su cabello suelto, risueña, casi entregada, con los ojos cerrados en un acto de entrega total. Sus cuerpos, tan cercanos, tan íntimos, en una postura que no dejaba espacio para dudas. La risa, esa risa que solo conocía en ciertos momentos de complicidad, resonaba claramente en mis oídos,
como un eco cruel y despiadado. Desde esa distancia, podía ver cómo se tocaban, cómo sus manos recorrían lugares que no deberían haber estado tan expuestos en ese momento. La escena se desarrollaba en un hotel cercano, cuyas ventanas reflejaban la luz de la luna y la sombra de su amor prohibido. La visión era tan clara, tan brutal, que me pareció que el suelo se abría debajo de mis pies. La ira, la tristeza, el asco y el dolor se mezclaron en un cóctel insoportable dentro de mí, y por un instante, solo pude quedarme allí, congelado, sin poder apartar la vista. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando levanté la vista, mis ojos se posaron en un detalle que me hizo estremecer por completo: su mano, entrelazada con la de ella, con un anillo de matrimonio en su dedo. El anillo, ese símbolo de compromiso y fidelidad, que ahora parecía ser solo un recordatorio cruel de lo que había sido traicionado esa noche. Mi cuerpo temblaba, mis músculos se tensaron, y la visión se volvió borrosa por las lágrimas que comenzaban a inundar mis ojos. La escena, que parecía estar enmarcada en una burla del destino, se quedó grabada en mi memoria como una herida abierta y sangrante. La sensación de traición me invadió con una fuerza que no podía controlar. La imagen de su risa, de sus cuerpos tan cercanos, y del anillo en su dedo, se mezclaba con un dolor profundo que me cortaba el alma en 1000 pedazos. No podía dejar de pensar en todo lo que creía que había sido real, en esos momentos de confianza, en las promesas, en los sueños que compartimos. La mentira, tan evidente y cruel, se había revelado en un instante, dejando al descubierto una doble cara que nunca quise aceptar. Pero la crueldad no terminaba allí. Porque, en medio de esa escena, algo más llamó mi atención: un par de bragas que estaban tiradas en el suelo, parcialmente escondidas entre unas sábanas, y que claramente no eran mías. La imagen de esas prendas, junto con su risa y sus manos entrelazadas, se convirtió en el símbolo definitivo de esa traición. La verdad me golpeó con toda su brutalidad, y el mundo a mi alrededor pareció desmoronarse en ese preciso momento. La impotencia, el asco y la rabia se apoderaron de mí, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. La mentira, la traición, la humillación, todo en un solo instante. La escena quedó grabada en mi memoria, y en ese acto cruel, supe que nada volvería a ser igual. La confianza, esa que había construido con tanto esfuerzo, se había destruido en un abrir y cerrar de ojos. Solo quedó el silencio, el vacío, y la certeza de que había sido víctima de una mentira que ahora ardería en mi corazón para siempre. Un silencio pesado se apoderó de mi cuerpo, pero dentro de mí, una tormenta desbocada empezaba a arder con una intensidad que casi me hacía perder la razón. La visión de esa escena, de esa traición tan brutal, se clavó en mi mente como un puñal que no dejaba de girar, hasta desgarrar cada fibra de mi ser. Sentí como mi corazón se aceleraba, como si en ese instante estuviera a punto de explotar, de estallar en 1000 pedazos, incapaz de soportar tanta rabia contenida, tanta humillación acumulada. La ira me invadió con tal fuerza que parecía que todo a mi alrededor se volvía borroso, como si el mundo se desmoronara en un remolino de odio y desesperación. Quería gritar, quería destruir todo lo que me rodeaba, pero mi cuerpo permanecía rígido, paralizado por la intensidad de esa furia que me consumía por dentro. Esa furia, que en otros momentos podía ser controlada, ahora me arrasaba sin piedad, como un volcán en erupción, dejando salir toda esa rabia acumulada, toda esa impotencia de haber sido traicionada en la forma más cruel y despiadada. Sentí un dolor profundo, una punzada en el pecho que parecía desgarrarme en cada latido, como si mi corazón se estuviera rompiendo en 1000 pedazos, incapaz de aceptar que la persona en quien había confiado con tanto amor, con tanta entrega, me hubiera mentido, me hubiera engañado tan descaradamente. Era una humillación que quemaba en mi interior, una vergüenza tan amarga que me hacía querer esconderme, desaparecer, como si de repente todo mi mundo se hubiera desmoronado en pedazos. La sensación de traición era tan intensa que podía saborearla, tan cruel que parecía atravesar mi piel, mis huesos, mi alma misma. La certeza de que había sido engañada, de que la confianza que había puesto en él había sido solo una ilusión, me dejó sin aliento. Cada fibra de mi ser se estremecía ante esa realidad, y una sensación de vacío y desolación empezó a apoderarse de mí, como una sombra que se extendía lentamente,
cubriéndome en una oscuridad insoportable. Sentí que el suelo se desplazaba bajo mis pies, que el mundo se deslizaba y se desdibujaba en un mar de dolor y rabia. La humillación se mezclaba con una desesperación tan profunda que casi me hacía sentir que no podía respirar, que la humillación me aplastaba con su peso, que no había salida, que todo había sido una mentira tan grande que no podía soportarla. La traición, esa palabra que siempre había sido solo un concepto, ahora se hacía real, palpable en cada pensamiento, en cada lágrima que amenazaba con salir, en cada respiración entrecortada. La sensación de haber sido engañada, de haber sido una tonta que creyó en promesas vacías, me hacía sentir como la persona más vulnerable y despojada de dignidad en ese instante. La humillación era tan fuerte que parecía quemarme desde adentro, como si el calor de esa traición me consumiera lentamente, dejándome sin fuerzas para seguir adelante. La rabia me cegaba, me hacía sentir como si tuviera las manos llenas de veneno, como si quisiera destruir todo a mi paso, destruirlo a él, destruir la mentira que había hecho que todo mi mundo se derrumbara. Pero también sentía un dolor que atravesaba toda mi alma, un dolor que no podía expresar con palabras, que solo podía sentir en lo más profundo de mí. Era una mezcla de impotencia, de humillación y de traición que me desgarraba por dentro y por fuera. La tristeza casi me ahogaba, porque en ese momento, la esperanza que una vez tuve se había desvanecido por completo, dejando solo un rastro de desolación y rabia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que la tierra temblaba con la fuerza de todo lo que sentía. La traición había destruido todo lo que creía, todo lo que amaba, y ahora solo quedaba un vacío insoportable, un silencio sepulcral que me envolvía en su cruel manto. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual, que esa herida sería eterna, y que la humillación de haber sido engañada no me dejaría en paz nunca más. El dolor que sentí en ese momento fue como si el suelo se abriera bajo mis pies y todo mi mundo se derrumbara en un instante. Pero lo que vino después, esa revelación que rompió cualquier esperanza que me quedara, fue aún más devastadora. Mientras mi mente intentaba procesar esa escena, esa traición tan brutal, me di cuenta de algo que hizo que el dolor se convirtiera en un abismo sin fondo. Entre toda esa confusión, esa rabia y esa humillación, recordé un pequeño detalle, una pista que parecía insignificante en medio del caos, pero que ahora adquiría un peso insoportable, el regalo que esa noche, con tanta ilusión, le había entregado en mi último cumpleaños. Era un cuadro, una fotografía de nosotros dos en un momento feliz, enmarcada con mucho cariño, una de esas cosas que uno da con amor, con confianza. Y ahora, esa misma imagen, esa misma muestra de amor, parecía ser solo una mentira más en toda esa historia de engaños. Pero lo que realmente me partió en pedazos fue el nombre que vi en ese auto. En la matrícula, una palabra que me heló la sangre y que convirtió mi mundo en un infierno, el nombre de mi mejor amiga. La mujer en la que confiaba ciegamente, con quien había compartido risas, confidencias, momentos íntimos que creí que solo ella conocía. La mujer que consideraba casi como parte de mi familia, a quien había protegido y apoyado en sus peores momentos. ¿Y ahora, qué? ¿Qué significaba esa coincidencia horrenda? La realidad se volvió aún más cruel cuando comprendí que ese auto, ese vehículo estacionado frente a la casa de mi hermana, no solo era un símbolo de traición, sino también una evidencia de una mentira mucho más grande y oscura. La mujer que había sido mi amiga, mi confidente, mi apoyo en tantas ocasiones, había estado allí, en esa casa, en ese auto, con él. La misma que, en los días previos, me había jurado que solo éramos amigas, que no había nada más entre ellas. Pero ahora sabía la verdad, esa noche en que yo creía que él estaba en la oficina, ella y él se habían encontrado en secreto, en un lugar que yo nunca imaginé. Había estado en mi cama, en mi hogar, en mi vida, sin que yo lo supiera. La humillación alcanzó un nivel que no podía describir con palabras. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía esa mujer, mi mejor amiga, hacerme esto? ¿Cómo podía ella, que había sido mi confidente, mi hermana de corazón, entregarse a alguien así, en mi propia casa? La idea de que ella había estado allí, en mi espacio más íntimo, con él, me desgarraba por dentro. Sentí que todo mi mundo se desintegraba, que esa confianza que había depositado en ella,
que me había dado en los momentos difíciles, había sido solo una fachada para ocultar su traición más profunda. La angustia y la rabia se mezclaron en un cóctel mortal que me dejó sin fuerzas. La humillación era tan brutal que parecía quemarme desde adentro, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo quemada por esa revelación. La sensación de que mi mejor amiga, aquella que consideraba mi hermana, me había traicionado de la forma más cruel, era insoportable. La imagen de ella, en ese auto, con él, en mi propia casa, me perseguía como un espectro. Sentía que el suelo se desplazaba, que todo a mi alrededor se desdibujaba en una pesadilla de la que no podía despertar. Todo ese dolor, esa angustia, esa traición, se intensificaron con esa revelación, y en ese instante supe que mi vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. La confianza, que alguna vez fue mi refugio, ahora era solo un recuerdo lejano y doloroso. La traición de mi mejor amiga, la mujer en quien había confiado más que en nadie, me había dejado una herida que nunca sanaría. Era una herida que ardería en mi alma por siempre, una marca indeleble de esa noche en que todo mi mundo se derrumbó en silencio, en lágrimas, en un dolor que nunca podría olvidar. La rabia que me consumía había alcanzado un punto insostenible, una línea que ya no podía cruzar sin que mi alma se partiera en 1000 pedazos. Sabía que no podía seguir permitiendo que esa traición siguiera ocultándose en la penumbra, que esa mentira se mantuviera intacta en la sombra. La intensidad de mi dolor se transformó en una determinación fría y calculada. La idea de confrontarlo cara a cara, de enfrentarlo en su mentira, empezó a tomar forma en mi mente con una claridad que me asustó, pero que también me llenaba de una peligrosa satisfacción. No sería una confrontación impulsiva, no permitiría que esa rabia me controlara. Era momento de planear, de hacer que cada movimiento fuera preciso, para que el daño fuera profundo y definitivo. La imagen de ese auto estacionado frente a la casa de mi hermana, la evidencia de su engaño, se convirtió en mi punto de partida. Sabía que no podía dejarlo pasar, que esa traición había destruido mi confianza y mi corazón, y que la mejor venganza sería exponerlo en público, hacer que todo el mundo supiera quién era en realidad. La noche en que decidí actuar, me senté en silencio, observando desde lejos, planificando cada detalle con una mente fría y despiadada. Quería que sintiera que todo su mundo se desmoronaba, igual que el mío. La primera parte de mi plan fue recopilar toda la evidencia posible, fotos, mensajes, testigos que pudieran confirmar lo que había visto y sentido. La idea era dejarlo sin escapatoria, sin excusas, sin la posibilidad de negar lo inevitable. Cuando tuve todo preparado, elegí el momento justo, esa noche en que él pensaba que podía seguir ocultando su mentira, que podía escapar sin consecuencias. Lo enfrenté en público, en plena calle, donde todos pudieran ser testigos de su doble vida. La escena fue como una tormenta, mi voz firme, cortante, llena de dolor y de furia contenida, resonando en sus oídos y en los de todos los que estaban ahí. Le mostré las fotos, las conversaciones, la evidencia de su traición. Le recordé todo, cada mentira, cada momento en que me juró que solo trabajaba en la oficina, cada noche en que pensé que estaba en su trabajo, mientras en realidad estaba con ella, con mi mejor amiga, en secreto, en mi propia casa. La multitud quedó en silencio, impactada por la crudeza de la verdad. Él trató de defenderse, de negar, de esconderse tras excusas vacías, pero ya era demasiado tarde. La humillación y la vergüenza lo tenían atrapado, y yo, en lugar de caer en la desesperación, sentí un alivio oscuro. La satisfacción de que todo saliera a la luz, de que su máscara se hubiera caído ante todos, fue como un peso que se levantó de mis hombros. En ese momento, preferí el silencio. No dije más. Solo observé cómo se hundía en su propia mentira, cómo sus ojos buscaban una salida que no existía. La gente empezó a murmurar, algunos con lástima, otros con asco. No necesitaba palabras, la evidencia, mi presencia y su propia culpa hablaron por sí solas. La gente que una vez lo respetó, ahora lo miraba con desprecio, y eso me pareció más que suficiente. Esa noche, no solo lo confronté, sino que también hice que su engaño fuera público, que su verdadera cara quedara al descubierto. La sensación de justicia, aunque amarga y dolorosa,
me invadió con una intensidad que no esperaba. Sabía que había hecho lo correcto, que esa exposición era la única forma de cerrar un capítulo oscuro en mi vida y, quizás, empezar a sanar las heridas que esa traición había abierto en mi alma. La venganza, en ese momento, no era solo un acto de justicia, sino una forma de recuperar mi dignidad, de dejar que el mundo supiera quién era realmente y qué había soportado. Porque, después de todo, la mayor venganza era que él enfrentara las consecuencias de sus acciones, en público, en su propia humillación. Y esa noche, lo logré. Desde el momento en que puse un pie en esa calle, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La imagen del auto estacionado frente a la casa de mi hermana, esa evidencia de su traición, había destrozado toda la ilusión que aún me quedaba. Pero no iba a permitir que esa humillación me definiera. La furia que despertó en mí, esa rabia contenida durante tanto tiempo, se convirtió en la chispa que encendió mi voluntad de enfrentarlo, de exponer su mentira, de reivindicar mi dignidad. La noche en que decidí actuar fue la noche en que recuperé mi voz. Lo confronté en público, con una calma que solo era apariencia, pero con una determinación que quemaba por dentro. Le mostré las fotos, las conversaciones, la evidencia que había recopilado con paciencia y precisión. Cada palabra, cada gesto, era un golpe directo a su falsa fachada. La multitud que se congregó para mirar lo que sucedía quedó en silencio, atrapada en la crudeza de la verdad. Él, acorralado por su propia mentira, no pudo negar lo que todos estaban viendo. La humillación en su rostro fue como una justicia que yo misma había impuesto, una venganza que no buscaba destrucción, sino verdad. Y mientras él trataba de escabullirse con excusas vacías, yo solo sonreí con una mezcla de tristeza y fuerza, porque sabía que había hecho lo correcto. La exposición pública fue mi acto de justicia emocional, mi forma de decirle al mundo y a mí misma que merezco algo mejor que la traición y la mentira. La gente empezó a murmurar, algunos con lástima, otros con asco, pero a mí eso poco me importaba. Lo que importaba era que había puesto fin a esa farsa, que esa noche sellé mi decisión de no ser más víctima de su engaño. La mirada de él, vacía y derrotada, fue la última que necesité para entender que había recuperado mi poder. La traición ya no tendría control sobre mí. Había elegido mi camino, el de la verdad, el de la justicia emocional y el de la libertad. La sensación de haber tomado esa decisión, de haber enfrentado mis miedos y haber salido victoriosa, me llenó de una fuerza que desconocía poseer. Porque en ese momento, comprendí que no hay mayor victoria que la de reconocer nuestro valor y decidir que no permitiremos que nadie, por más cercano que sea, destruya nuestra paz. La noche se cerró con un silencio que solo parecía decir, esto es solo el comienzo de una nueva vida, una vida en la que la dignidad y la verdad prevalecen por encima de cualquier mentira. Y ahora, con el corazón en calma y la cabeza en alto, sé que la verdadera justicia no siempre llega en forma de venganza, sino en la firmeza de nuestras decisiones. Porque solo cuando enfrentamos lo que más nos duele, encontramos la fuerza para renacer y escribir nuestro propio destino. Y en ese acto final, supe, sin duda, que había puesto la última piedra en la construcción de mi libertad.